Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del tiempo que ustedes puedan observar la presentación de este tema. Nosotros vamos a ver hoy el tema de diagnóstico radiológico de dientes retenidos. En este caso, nosotros vamos a observar una serie de alternativas que nosotros tenemos al alcance para poder hacer un diagnóstico adecuado y clínico para determinar el tratamiento de piezas que posiblemente se encuentren retenidas y de acuerdo a la situación que tengamos nosotros, tengamos que ver algunas alternativas y no tener que improvisar. Hay muchos casos que nosotros debemos ver y por las circunstancias supuestamente improvisar, pero tenemos que aclarar que en salud no podemos tener ese aspecto de poder improvisar. Esto, por ejemplo, me llamó la atención en un viaje que hicimos con la universidad. Hemos ido a una escuela donde en el patio de primaria teníamos este aditamento o accesorio para la luz, una palanca de luz, que si es por si acaso que llovía, tenía este plástico. Pero había niños jugando todo, entonces esto es improvisar. Nosotros en los tratamientos clínicos lo que menos queremos es improvisar. Para evitar la improvisación vamos a tener una serie de factores que tomar en consideración. Es común que nos lleguen este tipo de imágenes. Bueno, nosotros observamos piezas retenidas como ser los terceros molares superiores e inferiores, además de observar algunas otras complicaciones que puede haber como el sector antero superior. También observamos en este caso la parte de retenidos en los dos superiores y en los dos inferiores. El detalle es que esta es una imagen plana y no nos permite ver adecuadamente la posición espacial que van a tener estas piezas. En otras palabras, si esto los terceros molares inferiores están más hacia el vestibular o hacia el lingual, y los superiores si están igual en una erupción más hacia vestibular o hacia palatino, o qué tipo de inclinación tiene. Es común que nosotros en radiografías convencionales como la anterior, la panorámica y la periapical, encontremos este tipo de dientes retenidos. Pueden ser dientes que estén totalmente retenidos o pueden ser dientes que estén parcialmente retenidos, como son estos casos. Fuera de la retención que tiene, tenemos que determinar la ubicación espacial. Para eso necesitamos una serie de técnicas de acuerdo a la necesidad de cada caso, ¿correcto? Ahora, si nosotros observamos, aquí son 4 imágenes donde vemos en diferentes disposiciones los retenidos y coincidentemente los retenidos son terceros molares, tanto inferiores como vemos y superiores. Eso también nos va a dar un dato que en terceros molares la mayor incidencia que vamos a tener en retención van a ser los inferiores, mucho más que los superiores, ¿correcto? Actualmente tenemos la tomografía. La tomografía nos va a dar un margen mayor para poder ubicarnos en una posición espacial ideal. Una posición espacial se refiere a una posición en 3D, donde nosotros podemos girar la imagen y ver exactamente dónde se encuentra la pieza retenida. En este caso, la pieza retenida, si nosotros vemos, está por palatino. También el dato de ubicar la pieza retenida nos es muy importante porque de acuerdo a eso nos va a dar alternativas de tratamiento. En este caso, si ven el paciente está con bracket, entonces podemos tener una alternativa de tratamiento ortodóntica. Si vemos nosotros la misma imagen, pero damos la vuelta, es lo que nos permite hacer la tomografía, vemos que el canino evidentemente está por palatino con una ligera inclinación. Entonces, en estos aspectos, nosotros tenemos que tomar en consideración lo que nosotros estamos observando para poder ver el aspecto que vamos a determinar nosotros en el plan de tratamiento que vamos a tener. Hay casos obviamente mucho más complejos que vamos a observar nosotros en la tomografía. Es importante destacar que la tomografía actualmente es una herramienta que nos va a facilitar mucho las alternativas y opciones de tratamiento que vamos a tener.
Todos estos casos son casos que tenemos unos son de mi práctica privada, otros son de la facultad, donde contamos con el tomógrafo. En la facultad, nosotros actualmente en la UMSA, contamos con tomógrafo y podemos captar este tipo de imágenes que tienen bastante definición, o diríamos mejor, alta definición y alta resolución. Hay casos como estos que tomamos y observamos los retenidos, pero gracias a la tomografía nosotros podemos ubicar exactamente dónde podemos encontrarlos, si están por vestibular o están por palatino. Y vemos que también no coincide con la edad. Aquí podemos observar un paciente que ya perdió piezas anteriores y al hacerse tomar una radiografía vemos que el canino está retenido en la parte superior. Entonces requerimos en ese caso, dependiendo del tipo de tratamiento que el paciente requiera, una tomografía. Entonces son casos así que nosotros podemos observar que es muy diferente ver la radiografía y muy diferente ver la tomografía. Pero ambos son estudios imagenológicos, lo cual nos va a determinar tener una descripción y una interpretación adecuada para que nosotros podamos trabajar y hacer el mismo diagnóstico para poder tener alternativas de tratamiento. Hay casos, obviamente, que nos van a llamar mucho la atención, que fuera de los dientes retenidos, a veces tenemos que encontrarnos con otra patología más. Entonces, de acuerdo al caso, vamos a ir observando y determinando. Una cosa es cuando vemos clínicamente, como están observando las imágenes, y otra cosa es cuando observamos radiográficamente. Dependiendo del caso, nosotros vamos a ver diferentes alternativas de tratamiento. Por ejemplo, si en este caso vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos hablando que hay supernumerarios. El diagnóstico estamos aplicándolo directamente a la parte clínica que observamos. Pero hay casos que nosotros no vamos a poder observar clínicamente, que solo vamos a observar radiográficamente o vamos a identificarlos como un hallazgo radiográfico por tomar una radiografía sin pensar podemos encontrar una pieza retenida. Entonces nosotros tenemos que ver opciones y alternativas de tratamiento o un plan de acuerdo a lo que nosotros lleguemos a observar. No siempre es observar clínicamente y también no siempre el profesional o el estudiante observa a veces la alteración de la pieza retenida en cuestión. No tenemos que cerrar los ojos ni imaginarnos, tenemos que observar, describir e interpretar para poder ver qué alternativa tenemos. Hay casos a veces sumamente inusuales, donde nosotros observamos, como en este caso, la pieza retenida está en una posición totalmente vestibular, sin la región anterior. Aparentemente este es un incisivo, perdón. Si observamos bien, tomamos la lateral del cráneo y observamos nítidamente dónde encontramos la pieza. Obviamente que con una sola técnica, por muy grande que sea esta, que abarque muchas estructuras, no es muchas veces suficiente hacer un diagnóstico. En este caso, podemos pedir una periapical, podemos pedir una panorámica para poder tener una ubicación espacial exacta, porque aquí observamos netamente la corona. No sabemos en qué disposición exactamente está la porción radicular. Si recuerdan, hemos visto anteriormente anomalías dentarias y dentro de las anomalías dentarias estaban las dilaceraciones, que son desviaciones, diríamos así, de la dirección de la raíz y puede haber inclusive dilaceraciones que hemos observado hasta de 90 grados. Hay casos donde, de acuerdo al diagnóstico imagenológico que tenemos nosotros, hacemos el plan de tratamiento, como es en este caso un plan de tratamiento con ortodoncia, donde hemos visto que las piezas estaban en paladar, evidentemente, pero había la posibilidad de llevar las piezas a su posición adecuada. Entonces, aquí nos dio la alternativa de conservar estas piezas y con el tratamiento ortodóntico
llevará su posición adecuada en la región canina exactamente. En otras circunstancias, tal vez de acuerdo a la imagen, hubiéramos decidido hacer la exodoncia de los caninos. Esto está en relación a la imagen donde podamos describir, interpretar y de acuerdo a eso tomar una alternativa en los tratamientos que se requieren. Como hemos hablado anteriormente, la tomografía es una herramienta muy grande que nos ayuda a poder ubicar en una posición espacial adecuada la pieza que nosotros tenemos en cuestión para hacer el tratamiento adecuado. Ustedes el año pasado, por lo que refieren, han llevado ya la parte de tomografía, entonces ya tienen una base previa para esto. Solo vamos a pulir algunos aspectos para que podamos aprender a interpretar. En este caso, una manera rápida para que vean la interpretación es un paciente que yo tenía para la colocación de un implante del sector antero superior. Si ven, señala la región y en esta región que estamos observando la ausencia de la pieza, mediante la tomografía podemos hacer cortes de 1 milímetro de distancia uno del otro, varios cortes. En este caso se hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes, donde nos va a permitir ver la longitud y nos va a permitir ver el ancho de esta región para poder trabajar. De la misma manera que hacemos un diagnóstico de una región específica, podemos hacer el diagnóstico de una pieza retenida con una tomografía. Hay casos y casos que vamos a ir observando y tomando en consideración ciertos aspectos que hemos ido hablando anteriormente. En este caso, la retención podemos ver que son por causas, diríamos, patológicas. Aquí observamos que hay un tumor, un odontoma complejo o compuesto de acuerdo a la descripción que veamos, pero si vemos en esta imagen panorámica, no nos da con nitidez lo mismo que nos da una imagen periapical. Es otro aspecto que hay que considerar. No podemos dar un diagnóstico exacto con una panorámica, porque recordemos que dentro de sus limitaciones está la distorsión. La distorsión nos referimos a la magnificación de la imagen con un 25 a 30%. Esta magnificación y también la distorsión de ser una imagen plana de una estructura convexa como es el rostro, nos va a causar limitantes en la interpretación y distorsiones, ya que contamos en una panorámica con imágenes primarias y secundarias. Podemos ver la diferencia con la periapical, la proporción que va a tener de una manera más adecuada. Podemos ver también y descartar esta imagen. Hemos visto ya anteriormente en otras presentaciones la agenesia. Es un paciente de 23 años donde persiste un temporario. En este caso, si vemos clínicamente la persistencia de un temporario, podemos pensar que puede estar retenido en algún lugar o en alguna región del maxilar la pieza que está ausente. Entonces, para descartar y afirmar que no es un retenido, tal vez es una agenesia o pseudo retenido en este caso, tomamos una panorámica. Y al ver, descartamos entonces el diagnóstico de retenido. En este caso es una agenesia. Hay casos como este que observamos que los retenidos se encuentran en la parte superior, son los dos caninos. El paciente vino a consulta porque aparentemente estaba soltándose, en otras palabras, como comentó el paciente, este puente, pero en realidad no se estaba soltando, estaba muy bien adherido. El causante del movimiento del puente era la reabsorción radicular que estaba causando los dientes retenidos, que aparentemente en este caso eran los caninos, una imagen que podemos hablar que son dientes eumórficos. Eumórfico significa que son dientes que tienen la forma de la pieza que en este caso está ausente. En este caso son los caninos, se parecen a los caninos, entonces comentamos que son piezas eumórficas. Como ven, no es solo que se quede la pieza retenida. Al quedarse retenida puede tener otras complicaciones más, otras alteraciones. En este caso estamos observando la reabsorción de los 4 incisivos del paciente. El detalle aquí está, como hemos hablado anteriormente, que la panorámica tiene una serie de limitaciones, en este caso por la distorsión,
También aclarar que es una imagen plana de una estructura convexa como es el rostro. Y también aquí observamos una limitante. Con esta imagen sí sabemos que están en la región anterosuperior los caninos retenidos. La parte que no sabemos nosotros es si están por vestibular o por palatino. En este caso requerimos de una técnica radiográfica complementaria que vendría a ser la oclusal. En la oclusal podemos observar claramente, seguimos al paciente por el puente que se presenta. En la oclusal observamos que tenemos los caninos netamente por paladar. Lamentablemente la reabsorción que está causando es muy marcada y si se va a producir la exodoncia de los 4 incisivos, va a haber un colapso entero del sector anterosuperior, donde va a imposibilitar o va a dificultar bastante en la parte de la rehabilitación del segmento anterior y de la parte estética, tomando en consideración que el paciente es joven y tiene 28 años. Hay casos como estos que también observamos en la panorámica del hallazgo. Generalmente es bueno pedir una panorámica porque podemos tener hallazgos y entre los hallazgos encontramos las piezas retenidas. Pueden ser los terceros molares como observamos aquí, pero están en etapa de formación. Si ustedes observan, estamos hablando de un NOLA más o menos 5. No hay la formación de la raíz ni superior inferior, entonces es un paciente joven, pero observamos la retención de los caninos. La parte que no podemos observar, nuevamente reitero, es si está por paladar o por vestibular. Para eso, nuevamente requerimos de un oclusal. Como estaban viendo, estamos ya comenzando a hablar de técnicas. Técnica panorámica, técnica oclusal. En la oclusal vemos que uno de los caninos está por palatino y el otro canino está por vestibular. De acuerdo a esto, podemos ver alternativas de tratamiento. Tal vez podría ser que este canino que esté por vestibular nos obligue a hacer la exodoncia de una de estas piezas o ver el temporario para que brote en su posición. Y en este caso, observando que están los dos premolares, dependiendo la oclusión y otros análisis clínicos, damos solo un ejemplo, tal vez sea viable la exodoncia de esta pieza, ¿no? Aparentemente son neumórficos, no son dismórficos y son dientes retenidos, ¿correcto? Estamos hablando de retención, vamos a ir hablando nuevamente más adelante, pero la retención es cuando un diente no ha cumplido su cronograma de erupción. Al no cumplir su cronograma de erupción, pasa el tiempo en su cronograma de erupción, ya consideramos un paciente con dientes retenidos. Como los anteriores casos hemos hablado, que era un paciente de 28 años que tenía los dos caninos retenidos en la maxilar superior. A los 28 años era evidente que ya estén los dientes en la cavidad bucal, pero por factores diferentes, en este caso anterior no estaban. En este caso también es un paciente niño, pero ya tiene el paciente 13 años y ya deberían estar los caninos. Hay casos como estos que observamos que aparentemente arriba pueden ser los caninos. En el maxilar inferior ya no estamos hablando solamente de un diente retenido. Estamos hablando de más de un diente posiblemente supernumerario, aparentemente. Y no tiene una anatomía muy normal que digamos. Esto nos lleva a pensar en el diagnóstico y acotamos que es un diente dismórfico. Dismórfico es un diente que no tiene una anatomía parecida a ningún diente dentro de la normalidad de la anatomía. En la parte de maxilar superior, si observan, van a observar la zona de dentula, que es la misma que observamos en la parte de la radiografía oclusal. Vemos que de ese lado el diente está por palatino, del otro lado de igual manera está por palatino y migraron los premolares a la posición donde debería estar ocupando el canino. Observamos, es una imagen muy similar a la que observamos en la panorámica del paciente. De igual manera, un oclusal puede ser pertinente en la maxilar inferior para saber si la pieza está por vestibular o está por lingual. Entonces, como ven, de acuerdo a la imagen, podemos optar por alternativas de tratamiento. Posiblemente en este caso, viendo que hay la ausencia de un premolar y hay el espacio, podemos llevar esta pieza con un tratamiento ortodóntico
al reborde. Y tal vez en este caso sencillamente cerrar el espacio y hacer una exodoncia de esta pieza y tratar de equilibrar con eso la oclusión. Entonces, como ven, las imágenes ya nos dan pautas para poder ver qué alternativa de tratamiento tenemos. Hay casos que la pieza retenida puede quedar, como es en este caso, por obstrucción de una estructura patológica. En este caso observamos nosotros que hay un tumor. Si vemos de cerca, tenemos aquí un odontoma que vamos a ver más adelante y saber clasificar si es complejo o en este caso compuesto. Es un odontoma compuesto que está evitando la erupción. ¿Cómo sé que está evitando? Porque aquí observo que el paciente tiene un incisivo central ya en boca y en estos casos está correlativo con la parte de la cronología de erupción. Era un paciente de 9 años que yo lo vi en consulta y a los 9 años era evidente que debería tener ya los incisivos, pero este niño no tenía ni el central ni el lateral y persistían los temporarios. Había que ver la etiología. Dentro de la etiología vemos evidentemente que están retenidas las piezas, pero por obstrucción de una patología, de un odontoma compuesto. En este caso hemos requerido de una técnica tangencial. Una técnica tangencial es cuando usamos una película periapical que nos permite tomar de perfil de una forma sagital la imagen del sector que queremos tomar. Generalmente la tangencial la usamos para ubicar caninos retenidos o todo el segmento anterior, caninos y los incisivos, como es en este caso. El incisivo observamos que está retenido muy cerca de la espina nasal anterior y la obstrucción, en este caso es el odontoma. ¿No? Vemos de frente, igual observamos el odontoma, hacemos el seguimiento del caso y bueno, hemos hecho la cirugía. Ahí están observando los dentículos que van a conformar el odontoma. Más adelante vamos a ver este tema de tumores, que este es un tumor benigno. Y hacemos la radiografía de control, donde observamos la ausencia del tumor, las piezas que estaban retenidas por obstrucción mecánica de esta patología. Hacemos el tratamiento, como ustedes van observando. Por la cirugía, armamos los brackets, una técnica 4x2 que llamamos en ortodoncia, para sencillamente traccionar esta pieza y posteriormente, de una manera adecuada, realizar el tratamiento ortodóntico adecuado. Hay casos donde vamos a ver las piezas retenidas, como es en este caso, donde observamos que la pieza retenida no tiene una forma muy adecuada, compatible en este caso ni con caninos ni con incisivos. Casos así llamamos pieza retenida dismórfica, porque no tiene una forma que se parezca a ninguna de las piezas. Entonces, dismórfico, vemos una pieza retenida aquí también al lado de esta pieza, que tiene no solo una alteración de forma, sino una alteración de tamaño. En este caso podemos hablar de un diente microdonto, ¿correcto? En este otro caso igual, esto hemos visto en el anterior tema, es igual una pieza retenida con alteración de la estructura del esmalte, ¿no? Vemos una hipoplasia muy marcada del esmalte. Entonces aquí podemos observar, hacemos la cirugía de esta pieza y observamos que no son dos, es una sola pieza y evidentemente es dismórfico. De acuerdo a la imagen, eran una pieza retenida dismórfica, una pieza retenida eumórfica, pero con alteración estructural, que según el caso que hemos visto clínicamente, ameritaba la exodoncia de las dos piezas para así continuar el tratamiento clínico correspondiente. Desde ese momento que estamos haciendo la cirugía. Este caso de retenciones por oclusión mecánica diríamos que son bastante comunes. En este caso estamos observando a nosotros nuevamente una retención mecánica donde está producido por un tumor. Nuevamente aquí observamos y está evitando la erupción de la pieza. En este caso requerimos de una oclusal, una periapical y vamos a designar de qué tipo de retención tenemos y si la pieza en cuestión está por vestibular o por lingual. Hay muchos casos así, como ven, en este caso hemos tomado la periapical, vemos que es un odontoma
eh, compuesto, donde hay que hacer la cirugía de esta pieza para que broten de manera adecuada los dientes permanentes. Vamos a ver y vamos a ver qué aprendimos. Que hay diferentes técnicas. En radiología 1, ustedes aprendieron todas las técnicas radiográficas que son pertinentes de acuerdo a la necesidad de cada caso. En radiología 2, aplicamos las técnicas para hacer el diagnóstico clínico. Vamos a tener técnicas tanto intraorales como técnicas extraorales. Esto nos va a servir para hacer un diagnóstico complementario. Las técnicas intraorales tenemos la periapical, tenemos la de Donovan, vamos a tener la TIT, vamos a tener la técnica tangencial, la técnica de Clara y una serie de técnicas que ustedes ya vieron el año pasado. Las extraorales también ustedes ya vieron. Aquí las que trabajamos más común de extraorales es la panorámica y posiblemente la lateral. La panorámica en este caso va a ser un referente muy grande para tener una visión, como dice su nombre, panorámica y poder ubicar la pieza retenida en cuestión. En este caso, podemos observar que el paciente presentaba primero, segundo, tercer molar que estaba retenido, pero la retención puede ver acompañado de otras patologías como supernumerario. En este caso tenemos, en vez de 3 molares, tenemos 4 molares, hablando de un retenido más. Podemos ver también patologías que hay que hacer diagnóstico diferencial, que no son retenidos, en este caso son odontomas compuestos. ¿Qué es un odontoma? Es un tumor benigno de origen dental, ¿correcto? Más adelante vamos a ver al detalle estos aspectos. Hay casos, como les voy a mostrar de consulta, que me llegan sumamente inusuales. Fuera de la forma que sea homórfico, dismórfico, del tamaño macrodonto, microdonto, podemos observar también, aquí estamos viendo microdontos, una posición sumamente inusual. Tenemos aquí el tabique nasal, piso de fosas nasales y brotando la pieza. O en el tabique nasal, una pieza totalmente horizontal, fuera de los otros retenidos que tiene el paciente. En este caso acotamos un término más. Además de homórfico, dismórfico, macro y microdonto o alteración estructural, estamos observando que no es usual que tenga un diente en las fosas nasales, un término que vamos a adoptar como ectópico. Puede ser que el diente retenido esté en una posición sumamente ectópica. Entonces, de acuerdo a la imagen, vamos a ir clasificando como son estos dos casos que me pasó en consulta, sumamente inusuales, dos dientes ectópicos, ¿correcto? Entonces, vamos enriqueciendo más tanto la terminología para la designación de dientes retenido, como también las técnicas de acuerdo a la necesidad del caso que vamos a ver. Hay muchos casos que, además de ser dismórficos, tienen una correlación con otras estructuras o sumamente inusuales. En este caso, la corona estaba incrustada dentro del hueso y la porción apical estaba hacia afuera, lo que normalmente debería ser la corona hacia afuera y la porción apical donde debe ser dentro del tejido óseo, pero hay casos que no se da, no cumple la normativa. De acuerdo a eso, obviamente vamos a designar alternativas de tratamiento. Generalmente, si son dismórficos, la alternativa de tratamiento es quirúrgico, pero esta imagen, ¿a qué va el caso? Si yo tengo una buena descripción, una buena interpretación y en pocas palabras, una ubicación espacial exacta de la pieza retenida, voy a hacer un abordaje quirúrgico no agresivo, no traumático. Si yo no sé adecuadamente dónde lo ubico, el acto quirúrgico, como ven en la imagen, va a ser sumamente traumático. Entonces, tenemos que observar bien y para evitar que tengamos un acto quirúrgico traumático, debemos tener una ubicación espacial exacta. Y para tener una ubicación espacial exacta requerimos de complemento no de una sola técnica radiográfica, sino de varias técnicas donde vamos a poder pedir periapicales, panorámicas, oclusales, ya sea superior o inferior, y así todas las técnicas que vamos a ir viendo en estos casos, ¿no? En este caso, gracias a la panorámica, podemos observar que hay un tercer y un cuarto molar retenidos superiores.
Pero si consideran tomar esto con la periapical convencional, o sea, una técnica convencional, no vamos a tener la accesibilidad de la visibilidad adecuada. Entonces vamos a requerir de técnicas específicas. En este caso, si tomamos con una convencional, vamos a ver que no va a entrar el cuarto molar supernumerario. Tenemos que tomar de esta manera con la radiografía en forma vertical, no en forma horizontal, como está indicado en piezas posteriores, ya sean superiores o inferiores. La película la manejamos de manera horizontal. Pero vean, si tomamos de manera horizontal, no conseguiríamos abarcar el tercer molar superior, ¿correcto? Por esto vamos a tener una variante y tomar la radiografía de manera vertical como si fuera una anterior, y esta variante va a tener nombre, se va a llamar la técnica TIT, ¿ya? Hay casos, como en este caso vamos a observar este tercer molar inferior, que aparentemente es un macrodonto. La parte que nos falta definir es si está por vestibular o está inclinado hacia el lingual, sencillamente no. También la magnificación que nos da esta imagen nos lleva automáticamente a tomar siempre, de hecho, una periapical de la zona que nosotros estamos observando con la patología correspondiente. Entonces, van a ver que tenemos siempre que complementar el diagnóstico para un retenido con nuestras técnicas radiográficas. Este caso igual, tercer molar inferior, debemos determinar si está evidentemente que aparentemente se ve por vestibular con una técnica radiográfica específica. Puede ser un oclusal o puede ser una técnica de Donovan. Aquí tenemos un canino superior que debemos ubicar, como hemos visto en muchos casos, si está por vestibular o está por palatino. Normalmente optamos por una técnica que va a ser la oclusal. También vamos a tomar una periapical porque no sabemos el tamaño exacto. Y también podemos acotar aquí una técnica tangencial, que es una técnica de perfil, ¿no? La parte limitante tenemos en muchas de las técnicas. Aquí podemos ver un oclusal y la periapical no nos va a dar esa imagen, que son 3 piezas. En la periapical se observan, podemos ver que son 2 piezas. Entonces son factores así que ustedes ven que necesitamos del conjunto de técnicas radiográficas para dar una buena posición espacial, a diferencia de la tomografía, ¿no? Y aquí en la radiología, cada técnica tiene un nombre. Panorámica, como hemos visto, periapical, como estamos observando, y oclusal, como están viendo en pantalla. No hay casos sumamente inusuales que requerimos, evidentemente, complementar con todas las técnicas radiográficas que hemos ido observando. Algunos dirán, pero ¿por qué no tomografía? Porque muchas veces costo económico no es accesible al paciente. Entonces, requerimos del manejo de diferentes técnicas para poder interpretar de manera adecuada. Tomemos en consideración que en ciertos lugares no hay acceso a la tomografía todavía, entonces es una limitante, pero sí tenemos radiografías, entonces hay que saber aprovechar los recursos que disponemos y de acuerdo a eso entramos nuevamente a la interpretación. En este caso, aparentemente, el paciente perdió el primero y el segundo molar y el que está en boca parecía un segundo molar, pero si vemos la imagen, en realidad había sido el tercer molar. Aquí necesitamos técnicas complementarias, sí, la periapical, un oclusal, y de acuerdo a eso nosotros ya veríamos la alternativa de tratamiento, que en este caso obviamente sería quirúrgico, no ortodóntico. Entonces son casos así que nosotros vemos y de acuerdo a la parte de interpretación, de descripción y de diagnóstico imagenológico, tomamos el tratamiento adecuado. Aquí tenemos los terceros molares, tanto superiores como inferiores, perdón, retenidos. Hay casos como este que nosotros estamos observando, que encontramos el canino. Es una paciente que yo tenía de 11 años, me viene por este caso, pero estamos hablando aquí del 2006. 2006 todavía en nuestro medio no contábamos con tomografía. Entonces,
no por no tener la tomografía iba a ser una limitante para el tratamiento y el diagnóstico. Hemos trabajado aquí con muchas radiografías complementarias. Entre ellas ha sido la periapical, ha sido la oclusal, y aquí hemos usado y ha sido de vital importancia una tangencial para poder ver en un corte sagital en qué posición estaba este canino. El tratamiento en este caso, por la imagen que ustedes observan, estaba causando un quiste, ha sido netamente quirúrgico, ¿correcto? Hay casos así que muchas veces vemos y necesitamos ubicar espacialmente dónde está una periapical, nuevamente una tangencial y una oclusal. Entonces vemos así muchos casos que nos van a sorprender. Aquí podemos observar que están los 4 incisivos, pero tenemos 2 más. Y este incisivo central no tiene una morfología adecuada, no aparenta ser eomórfico. Este parece eomórfico normal. En este caso, podemos optar por una alternativa de tratamiento tanto quirúrgico, hacer la exodoncia de las piezas dismórficas, y ortodóntico, estimular que esta pieza baje hasta su posición adecuada. Vemos muchos casos así, vemos iatrogenias, diente temporario obturado con conos, lo cual evitó la risoclasia de la pieza. También causó aparentemente la retención de la pieza permanente en cuestión, ¿no? Entonces, aquí requerimos igual una periapical, una oclusal y una tangencial. Como ven, hay un protocolo para seguir donde requerimos de una serie de técnicas que ustedes ya conocían, pero en este caso estamos viendo de acuerdo al requerimiento clínico la aplicación de esas técnicas. Aquí observamos, por ejemplo, el maxilar superior retenidos a nivel de la espina nasal anterior. De acuerdo a las imágenes que saquemos, vamos a tomar una determinación de alternativa en el tratamiento. Vemos así muchos casos que la retención, independiente de la edad del paciente, va a estar presente si no se hizo ningún tipo de tratamiento. Este es un paciente que yo tenía de 62 años y casualmente tenía dolores, aparentemente neuralgias, y al tomar la panorámica observamos que tiene sus 4 piezas retenidas. Y aún peor, en este caso de tercer molar inferior izquierdo, observamos que existe una anquilosis por el tiempo, por la edad del paciente, del tercer molar inferior retenido que está comprometiendo el segundo molar. Entonces, son casos como estos que nosotros observamos y vemos que si tratamos a tiempo, el tratamiento va a ser más, diríamos, viable y menos traumático. Al realizar la cirugía, este paciente fue muy complicada porque hemos hecho una osteotomía muy grande. Perdió también lamentablemente la pieza que está delante de él, el segundo molar, porque ya había un compromiso, si ustedes ven a nivel del tejido óseo. Entonces son casos así que hay que observar y diagnosticar a tiempo. Hay casos como estos que están retenidos los terceros. Hay una dilaceración muy interesante que obviamente va a dificultar la cirugía si ven este tercer molar inferior. Y ahí requerimos técnicas periapical, en este caso, y una técnica de Donovan. La técnica de Donovan va a ser específica para terceros molares inferiores o cualquier pieza retenida que se encuentre en el maxilar inferior, no así en el maxilar superior. ¿Listo? Hay casos como este que observamos primero, segundo y tercero. Aquí es interesante que el segundo molar se está comportando como un tercer molar. Normalmente en esta posición vemos un tercer molar, pero en este caso el segundo molar tiene una disposición como tercero y aquí observamos el tercer molar. En este caso tomamos una periapical. Aquí observamos una técnica de Donovan, que es una oclusal parcial con una radiografía periapical, cuando observamos que este tercer molar, que viene a ser este, está más inclinado hacia vestibular, perdón. El apoyo para poder palanquearlo era
por lingual para empujarlo hacia vestibular en el acto quirúrgico. Aquí hice una radiografía de control por la cirugía, realicé la cirugía de las dos piezas y como tenía un buen diagnóstico imagenológico, fue lo menos traumático, porque muchas veces pasa de que por extraer esta pieza, por cortesía creo yo, extraen esta otra más y en el caso no amerita, siempre y cuando hagamos una buena descripción, interpretación y así un buen tratamiento, ya sea quirúrgico o ortodóntico. Aquí hemos usado la técnica de Donovan, que es la técnica oclusal parcial de ese sector. Hay casos donde no solo va a haber un retenido, van a haber una serie de retenidos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto dismórficos como eumórficos, ¿no? Pero son piezas retenidas y aquí se acota una patología más que son los supernumerarios. Aquí había también pulpolitos que hemos visto en el anterior tema, ¿correcto? Hay retenidos que a simple vista nos parece que es para exodoncia, como es en este caso. Y planear bajar esta pieza, por ejemplo, verticalizar esta y abrir un espacio para pensar en un implante a futuro. Tomamos una serie que estamos viendo la tangencial, vemos que evidentemente la pieza, el incisivo, está hacia arriba. En la oclusal no nos da una imagen muy exacta, por eso les digo, requerimos de una serie de técnicas para hacer una interpretación adecuada. ¿Correcto? Entonces vemos aquí que no nos sirve al 100% una oclusal, requeríamos de una tangencial para poder tomar decisiones. Vemos el caso un poco más de cerca y en la tangencial observamos ahí la pieza. Requerimos realizar la exodoncia de esta, hacemos la radiografía de control, la exodoncia de esta, bajar el canino con ortodoncia, posicionar adecuadamente el lateral y abrir un espacio para futuro colocar un implante. Hay casos que me llegan como este que intentaron hacer la cirugía de un canino retenido con una sola radiografía y como ven hubo un fracaso en la cirugía, solo retiraron la parte radicular, dejaron la parte coronal, perdió una pieza por el acto quirúrgico porque intentó entrar por vestibular. Casos como estos no deben darse porque esto se dio porque no pidió las técnicas y no supo interpretar. Aquí nos faltaba una oclusal y una tangencial. Yo le pedí la oclusal, como ustedes observan, está por palatino la corona. En realidad, este caso era para abordar por palatino, no era para abordar por vestibular como hicieron. Eso llevó a la pérdida de una pieza. Aquí, si ustedes observan, la tabla ósea en una tangencial, la tabla ósea es demasiado gruesa y entraron por vestibular. Yo entré por palatino, por la imagen, realicé la exodoncia, vemos aquí un gran espacio. Lamentablemente el paciente esperó mucho tiempo y la persistencia de la pieza ha producido la reabsorción de las raíces, que estos dientes estaban para perder, ¿correcto? Hay casos también como estos que tenemos supernumerarios retenidos y observamos aquí en el maxilar superior también. Aquí vamos a ver la importancia de la interpretación. Vean y sigan por el canino esta pieza. Entonces, observamos que este aparentemente parece un canino, pero lo que no determinamos, lo que hemos hablado en reiteradas oportunidades, si está por vestibular o por palatino. Ahí tenemos las piezas retenidas. Tomamos la oclusal, sigan ahí el bracket, podemos observar el bracket y tenemos el canino. El canino les pregunto si está por palatino, la mayoría me va a afirmar que está por palatino. Pero en la tangencial, sigan el bracket, vemos que el canino está por vestibular. Abajo hemos tomado 2 de Donovan, donde vemos que una de las piezas retenidas supernumerares está por lingual
y la otra pieza retenida supernumeraria está en el reborde alveolar, ¿no? El abordaje en este otro caso sería por lingual, en este otro caso sería por vestibular, podría ser, no había opción. En este caso, veíamos que el canino estaba sobre el central. En el paciente hicimos anestesia general, el acto quirúrgico, vean el braque y evidentemente el canino está por vestibular. Este paciente tuvimos que operar con anestesia general porque era un paciente con ligero retraso mental. Entonces nos ameritaba trabajar con anestesia general por la cooperación del paciente. Hay casos como este, que también es retenido, como observamos en cuestión, está dando otra alteración. No solo causa reabsorción, en muchos casos vemos el ensanchamiento del capuchón pericoronario y esto se está transformando, además de ser una pieza retenida, se está transformando en un quiste dentígero. El quiste dentígero está comenzando a crecer. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico exacto de la pieza retenida, porque va a tener comportamientos como reabsorción de piezas vecinas o en este caso la formación de un quiste. Para ubicar la posición espacial que hemos hablado, hay que tomar otras técnicas. Hemos visto una oclusal, una periapical y una tangencial en este caso. Entonces, son factores, como ven, hemos tomado en este caso una oclusal. Vemos evidentemente la persistencia del quiste. Al tener quiste, lo que amerita más en este caso era la exodoncia de la pieza, el acto quirúrgico, que debería abordarse en este caso por palatino, no como muchas veces ven así, sienten el impulso de abordar por vestibular y vean dónde está la pieza. Aquí vemos también un paciente que tenía dos caninos retenidos abajo un apiñamiento. Tomamos la oclusal, hacemos la cefalometría y nos da para llevar los caninos con un tratamiento ortodóntico a su posición ideal. Vamos a llevar los dos caninos a su posición ideal. Ahí están fotografías de registro, pero son de hace muchos años atrás, donde todavía las fotografías de este tipo tomábamos con cámaras con rollo, no digitales. Pero nos permite observar la evolución del tratamiento y el tratamiento final, tanto en la radiografía como en la fotografía. ¿Correcto? Entonces, siempre y cuando veamos un tratamiento ortodóntico, quirúrgico, necesitamos una radiografía adecuada. ¿Qué podemos determinar? Determinar que un diente retenido es aquel que no ha cumplido la cronología de erupción. Cada diente o cada grupo de dientes tienen una cronología de erupción. Por ejemplo, sabemos que a los 2 años y medio terminan de brotar toda la dentición temporaria. A los 6 meses comienzan a brotar. A los 12 años, teóricamente estaría ya toda la dentición primaria, excepto el tercer molar. Entonces, un diente retenido en un concepto sencillo es aquel diente que no ha cumplido su cronología de erupción. Y si está retenido, va a ser por diferentes factores. Hay que identificar si es un factor traumático, si es un factor de obstrucción o si es un factor hereditario. La clasificación, imagenológicamente, nosotros manejamos una clasificación de intraóseo y submucoso. La clasificación que imagenológicamente nos permite observar causas, y acabamos de hablar, pueden ser hereditarias, pueden ser traumáticas, pueden ser mecánicas como ser patológicas, o puede haber también factores nutricionales que se ha ido observando. Medios de diagnóstico, como están observando, son dos: radiográficos y la parte de tomografía. Las técnicas, la más común que usamos en primera instancia, mismo que tengamos la panorámica, va a ser la periapical, porque nos va a dar una proporción real 1:1. La panorámica la tenemos, puede ser analógico digital, actualmente ya todas son digitales. La panorámica nos va a dar una idea dónde va a estar la pieza, pero no una ubicación espacial exacta. Esta es una panorámica digital, obviamente es mucho más nítida, pero igual
Las limitaciones diríamos que son las mismas, no nos va a dar una ubicación espacial exacta. Había antiguamente la técnica de Class, que era una técnica de desplazamiento que tomábamos en tres posiciones. Hemos visto esta técnica de Class en el tema de endodoncia. En este caso ya no lo usamos mucho actualmente en retenidos de caninos superiores, sino usamos más que todo la técnica tangencial, que es una técnica que nos permite observar más al detalle en el caso de ser una pieza retenida. Tenemos la técnica oclusal, que muchas veces es muy importante para determinar la posición que tiene la pieza, un canino superior retenido, en este caso, que por ejemplo aquí observamos un canino y observamos un central. Tomamos la oclusal y vemos que está de esta manera, ¿no? El canino, y vemos aquí el central totalmente en posición horizontal, pero se da viabilidad para que se haga un tratamiento ortodóntico, llevar el canino a su lugar y el central a su lugar. Casos como estos, vemos un supernumerario aquí dismórfico y en el maxilar superior, en otra ocasión vamos a ver la fotografía, tenía retenidos a nivel de los molares, primeros y segundos molares. Para confirmarles esto, vamos a ver la periapical de la pieza inferior. Necesitamos aquí una técnica complementaria para ver si está evidentemente por vestibular, que aparentemente sí. Una técnica de Donovan. Arriba tomamos la oclusal y si ustedes observan a nivel del primer y segundo molar, tenemos las piezas retenidas en cuestión, ¿no? Ahí tenemos la técnica tangencial que vieron el año pasado. Volvemos a mostrar un poco más esquemáticamente las dos formas que podemos tomar. Podemos tomar con un oclusal o podemos tomar con una periapical. Podemos usar un posicionador o podemos tomarlo de esta manera. Si ven, el tubo está a un lado para tomar la imagen. La técnica de Donovan es una técnica oclusal parcial. Esta se toma con una periapical. Entonces vemos de esta manera. Observen la pieza como tomamos. Este es un maxilar de un dinosaurio que tiene un colega en su consultorio que me fue bastante gráfico para poder explicar esto, ¿no? Si vemos así, pues tomar una periapical, pero si yo miro esta misma imagen de arriba, voy a ver dónde está la pieza, que es esta imagen que tenemos, ¿no? Es un retenido totalmente horizontal que está justo al medio. El abordaje sería mejor, obviamente, por vestibular fenestrando esta sección. ¿Cómo se toma? Podemos observar ahí la toma de una técnica de Donovan, una periapical, y observamos dónde está el tubo para poder tomar este tipo de técnica. Es un oclusal parcial o puede variar de esta manera. Aquí tenemos otro paciente, estamos tomando una Donovan, está observando es una periapical. Este es el tercer molar y aquí observamos cómo salió la de Donovan. Estamos observando el tercer molar que está más hacia vestibular que hacia palatino. La técnica TIT es cuando no podemos observar un tercer molar superior y está en la parte más, diríamos, no vestibularizada ni palatinizada, sino está en la parte más superior en relación al plano oclusal. Vemos aquí un caso clínico, paciente de 30 años, en donde está el tercer molar superior retenido. Optamos por una técnica convencional, pero si ven, no nos permite observar la pieza de manera adecuada. Y vean la distorsión. Entonces tomamos la técnica de TIT, la misma película en forma vertical, y si observan, podemos observar en su totalidad el tercer molar superior. Una técnica de TIT. Técnicas convencionales no podemos observar de manera adecuada un retenido. Por eso optamos por esta técnica que llamamos TIT, trasfondo de la fosa y de la tuberosidad. ¿Ya? Ahora entramos a la tomografía. En la tomografía vamos a observar una imagen volumétrica 3D en una ubicación espacial exacta. Podemos ver tejidos duros, también podemos ver la trayectoria de ciertos
conductos y nervios. Como ven, esta sería una Donovan. Ven esta pieza, en la misma imagen podemos cambiar y tener este tipo de imagen. Podemos desglosar imágenes así por diferentes posiciones. Y hemos visto este tipo de imágenes, podemos dar la vuelta y observar adecuadamente. No necesitamos otras tomas. Con la tomografía podemos ver en 3D de una manera adecuada y con diferentes tonos y contrastes. Por ejemplo, este es otro caso igual en la facultad. Está formando un quiste de dentígero, pero aquí vemos de frente y aquí vemos un corte, ¿no? Esta es la pieza de frente. Cerramos el conducto, la dentina. Si damos la vuelta, vemos ahí esmalte, dentina y la cámara, ¿no? Totalmente horizontal. Cosa que en una radiografía nosotros no podemos observar de una manera adecuada. Tenemos muchas limitantes, en la tomografía no. Ahora, en la tomografía no vienen nombres como en la radiografía, oclusal, panorámica, periapical, tangencial, Donovan, TIT. No, aquí nosotros hacemos el pedido por tamaño, porque en una región, independiente del tamaño que sea, podemos ver en 3D. En la facultad, con el equipo que tenemos el tamaño 5x5, 6x8, 8x8, 8x15 y 13x15. Nosotros vamos a pedir, de acuerdo a la región, si queremos un tercer molar, uno solo retenido, ya sea derecho o izquierdo, podemos pedir tranquilamente unas 5x5 o 6x8. Entonces nos va a tomar esa región, aclarando que cuanto más pequeño, más económico y cuanto más grande va a ser más costoso. Aquí podemos observar y explicar más gráficamente. Una 13x15 podemos tomar todo el maxilar, como están observando aquí, maxilar superior, maxilar inferior y parte de los cóndilos o de la tena. Una 13x15 obviamente va a abarcar todo. Una 6x8 va a abarcar solo maxilar, podemos ver aquí, todo maxilar ya sea inferior o superior, abarcamos con una 6x8, es el tamaño, ¿no? Y ahí vemos cómo es la diferencia, ¿no? De una 13x15 con una 6x8. En el equipo nosotros graduamos el lugar donde vamos a tomar y hacemos el correspondiente disparo o toma. El equipo tomográfico va a tener varias líneas de referencia que nos va a permitir ubicar la posición adecuada. El campo adecuado, en este caso es 5x5, significa que tiene 5 en todas las dimensiones. Básicamente es un cuadrado, ¿no? Aquí estamos tomando un canino superior retenido, entonces pedimos la técnica 5x5. Ahí tenemos las imágenes del canino retenido y podemos ver con contraste, con diferentes tonos y ubicar de una manera adecuada y ver el tratamiento adecuado. Como ven, reconstruimos y observamos de acuerdo a la necesidad del caso. De tal manera que la panorámica o la radiografía en general, aun cuando sea digital, va a tener sus limitantes. Gracias al diagnóstico vamos a poder nosotros ver la alternativa de tratamiento. En este caso, vean qué tan importante es la interpretación. Vemos aquí el incisivo en una tangencial, en un oclusal y una periapical, pero les voy a dejar la cuestión si la corona era esta o en vez de la corona era el ápice. La cirugía que hice me llevó a cortar en la parte media, como observan, y hacer la cirugía correspondiente. Bueno, eso sería todo el tema por hoy de retenidos. Es muy importante que podamos saber estos temas para poder trabajar. No somos perfectos, pero hacemos todo lo posible para que el tratamiento sea perfecto y sea adecuado. Muchas gracias por su atención. Entonces, hasta aquí sería el tema y con esto
nos despedimos. Es un tema bastante complejo y arduo, pero es muy importante para poder hacer un diagnóstico clínico y un tratamiento adecuado también respecto al diagnóstico clínico, ya sea imagenológico dentro de la radiología o dentro de la tomografía. Muchas gracias por su atención.